el señor que se roba la luz, el agua, el cable, lo que sea, no sabe cuánto daño le está haciendo al país y a sí propio. Esa es la misma persona que luego no le va a quedar entusiasmo para requerirle conducta íntegra a nadie, y menos en la esfera pública. Se opera bajo la teoría, bueno, si aquel lo hace, yo lo hago, si el gobierno lo hace, yo lo hago. Este es simplemente un ejemplo de corrupción que practican comúnmente muchos puertorriqueños, una situación que ha llevado al país a que sus derechos humanos sean lacerados. Así aseveró el licenciado Víctor García San Inocencio. Según dijo, Puerto Rico es un país corrupto, lo que ha provocado fenómenos sociales preocupantes. Esto es un país fundamentalmente corrupto, con un profundo déficit de honestidad. Y no es de ahora, es un asunto que plantea un deterioro muy profundo, prolongado en el tiempo, y en donde la absoluta permisividad y ultraflexibilidad en la manera de hacer las cosas ha producido fenómenos que francamente nos están llevando a una catástrofe, no solamente desde el punto gubernativo, fiscal o económico, sino desde el punto de vista social. García San Inocencio forma parte del grupo investigador de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. El panel de expertos, también compuesto por el fenecido Pedro Toledo y el licenciado Víctor Rivera Hernández, trabajó el informe Derechos Humanos y Corrupción. La investigación, que duró cerca de 6 años, se presentó el martes 17 de noviembre en el recinto de Ponce de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El informe presenta, está anclado en lo que es el fenómeno de la corrupción, presentando quizás como lo más importante la corrupción como un fenómeno social que afecta básicamente todos los renglones de vida del país. El informe se centra en lo que es la corrupción en el sector público, en el sector gubernamental, pero también toma nota de alguna manera de lo que es la corrupción a nivel privado, cómo esa corrupción social, esa corrupción que se da también en el ser humano, va al gobierno, va a la sociedad y afecta básicamente la escala de valores y la escala ética. Como parte del estudio, el panel recopiló entrevistas de un nutrido grupo de profesionales del sector público y privado. La ex jueza de la Administración de Tribunales y ahora profesora de la Escuela de Derecho, Sonia Vélez, colaboró en este informe. Al comité le pareció indispensable estudiar, examinar, ver qué había dentro del Poder Judicial con respecto a los procesos de que trata el tema, que no es otro de corrupción. Fui bien investigada precisamente, muchas preguntas con relación al área de los procesos disciplinarios de jueces y juezas. Así que la gran contribución que hizo la Oficina de Administración de Tribunales y la rama judicial a este proceso investigativo fue explicar cuál era la reglamentación o cuál es la reglamentación existente con respecto a lo que son los procesos disciplinarios de jueces y juezas y a la ética de los jueces y juezas. En el ámbito público, el informe presenta señalamientos que apuntan a la politización como factor clave en este asunto, que para muchos ha llevado al país a la crisis económica que hoy enfrenta. Todavía impera y quizá con más fuerza la ley de la pala, no solamente en el empleo, en los procesos de contratación, de otorgamiento de licencias, de permisos, de subvenciones, de exoneraciones, de exenciones, de decretos. Esto ha sido un verdadero festín por años, donde se ha abusado profundamente de la discreción de la que disfrutan los funcionarios gubernativos, que en lugar de atender al bien común, realmente han estado enfocados en una politización salvaje en el bien del partido y los amigos del alma del partido. Explicaron que el problema de la corrupción está arraigado en la sociedad, pero no solo en el servicio público, sino que permea todas las esferas.
La sociedad civil, la empresa privada también comete situaciones donde hay actos de corrupción. Un ejemplo bien sencillo, que es de lo primero que toca el informe, es cuando se recoge el IVU y no se remite al Departamento de Hacienda, ¿verdad? Eso no es corrupción pública, es corrupción privada. Así que esos son el tipo de señalamientos que hace este informe. El informe presenta 207 recomendaciones subdivididas en 15 grandes ejes centrales. Hay un crecimiento notable de las actividades gubernativas de las pasadas 3 décadas y esto puede haber afectado la actividad fiscalizadora un poco, gobierno más amplio, más programas, más oportunidad para actividades corruptas. Otro hallazgo es la expansión de agencias y programas, lo cual multiplica el tamaño del gobierno en el último medio siglo y aumenta también las áreas de oportunidad. Hubo un momento en que las agencias eran 21, 1960. Hubo un momento en que las agencias llegaron a ser 144, 2007, 2008. Así que según aumenta el tamaño, aumenta también la capacidad de los actos corruptos. Son muchas recomendaciones, pero realmente están en el ámbito de 15 áreas principales. Algunas suponen la creación de estructuras, pero si fuéramos a resumirlo en una oración, la incorporación del elemento ciudadano y la sociedad civil a una visión de apertura y transparencia y participación en la toma de decisiones gubernativas. La Comisión de Derechos Civiles se creó en 1965 mediante la Ley 102 durante la gobernación de Luis Muñoz Marín con el propósito de velar por los derechos de los ciudadanos. El organismo desarrolla investigaciones desde diversos aspectos sobre los derechos humanos. De acuerdo con la presidenta de la comisión, licenciada Georgina Candal, el informe se presentó al gobierno en septiembre y esperan darle seguimiento a las propuestas. Los resultados de ese estudio lo que demuestran verdaderamente es una cosa que la comisión ha estado mencionando por muchos años, desde 1990 y aún desde que se creó en 1965, que es el problema de cómo está politizada el empleo público y cómo esa politización del empleo público crea una gama de corrupción. El informe tiene 207 recomendaciones ¿verdad?, que se recogen de una serie de entrevistas que se hicieron, y nosotros esperamos darle seguimiento a esas recomendaciones a través de otras estrategias que seguiremos llevando a cabo. El evento fue organizado por los estudiantes del curso Introducción al Derecho que ofrece la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Javier Galarza y Yalibet Rodríguez, Huellas del Futuro informa.